Buenas, mi nombre es José Daniel Briceño Escalona y estoy cursando la materia Elementos de Máquinas 2 por Sayan. En este caso le hablaré sobre las transmisiones flexibles de potencia. Los elementos de máquinas flexibles como bandas, cables o cadenas se utilizan para la transmisión de potencia a distancias comparativamente grandes. Cuando se emplean estos elementos, por lo general sustituyen a grupos de engranajes, ejes y sus cojinetes o dispositivos de transmisión similares. Por lo tanto, simplifican mucho una máquina o instalación mecánica y son así un elemento importante para reducir costos. Además, son elásticos generalmente de gran longitud, de modo que tienen una función importante en la absorción de cargas de choque y en el amortiguamiento de los efectos de fuerza vibrante. Aunque esta ventaja es importante en lo que concierne a la vida de una máquina motriz, el elemento de reducción de costos suele ser el factor principal para seleccionar estos medios de transmisión de potencia. Para continuar con lo que es este tema, debemos dividirlo empezando por las transmisiones por cadena, que dentro de estas transmisiones mecánicas con enlace flexible entre el elemento motriz y la máquina movida, se encuentra la transmisión por cadena como una de las más utilizadas para transmitir potencia mecánica de forma eficiente, con sincronismo de velocidad angular entre los elementos vinculados y cuando existe demanda de gran descarga en los accionamientos. La transmisión por cadena está compuesta de una rueda dentada motriz, una o varias ruedas dentadas conducidas y un tramo de cadena unido por ambos extremos que engranan sobre las ruedas dentadas. La flexibilidad de la transmisión es garantizada con la cadena, la cual consta de eslabones unidos por pasadores que permiten asegurar la necesaria flexibilidad de la cadena durante el engrane con las ruedas dentadas. En el caso más simple, la transmisión por cadena consta de una cadena y dos ruedas dentadas, denominadas rueda de estrella, rueda dentada o sprockets, una de las cuales es conductora y la otra conducida. Las transmisiones por cadenas tienen la gran utilidad en las máquinas de transporte, en máquinas agrícolas, transportadoras y equipos industriales en general. Algunas de las ventajas que presentan las transmisiones por cadena, al ser comparadas con otras transmisiones, son al ser comparadas con otras, debemos determinar más que todo las dimensiones exteriores, que son menores, la ausencia de deslizamiento, el alto rendimiento, pequeña magnitud de carga sobre los árboles, posibilidad de cambiar con facilidad su elemento flexible. Y en cambio a las transmisiones por cadena se les reconoce como inconvenientes que pueden ser un poco ruidosas, requieren de una lubricación adecuada y presentan cierta irregularidad del movimiento durante el funcionamiento de la transmisión. Esto también requiere una precisa alineación durante el montaje y un mantenimiento minucioso. Cuando hablamos de los tipos de cadenas de transmisión de potencia, debemos tener en cuenta que las diversas exigencias de explotación a que son sometidas las transmisiones han permitido la aparición de una variedad de tipos de cadenas, las cuales satisfacen diferentes características y facilidades para la explotación. Dentro de estas podemos encontrar las que son con casquillos, las de eslabones perfilados, las dentadas, las de rodillos y las correas. En este caso iniciamos con las cadenas de casquillos. Las cadenas de casquillo estructuralmente coinciden con las cadenas de rodillo, pero ellas se distinguen porque no tienen rodillos, por eso son generalmente más ligeras y baratas. Actualmente son empleadas algunas soluciones de cadenas extraligeras de casquillos con pasadores huecos para disminuir el peso de las cadenas. Las cadenas de eslabones perfilados. Este tipo de cadena tiene la ventaja de un fácil arme y desarme de sus eslabones, pues ellos no necesitan ningún otro elemento complementario. El enlace de estos eslabones se hace al desplazar lateralmente el uno con respecto al otro. El diseño de estos eslabones permite su intercambio fácilmente, al poder ser sustituido un elemento de la cadena sin necesidad de desencaje de las articulaciones con empleo de golpes o fuerzas excesivas. También tenemos las cadenas dentadas.
Estas cadenas dentadas, conocidas también como cadenas silenciosas, constan de un juego de chapas con forma de dientes, que estas chapas están enlazadas en determinado orden y articulan con deslizamiento o rodamiento según sea el tipo constructivo de la cadena. Las articulaciones en las cadenas dentadas determinan en grado considerable su capacidad de trabajo, siendo superiores las cadenas con articulaciones de rodadura, con empleo de prismas con superficies cilíndricas de trabajo apoyado en rebajos planos realizados en los agujeros de los eslabones. A la hora de hacer un cálculo de diseño sobre algún tipo de cadena, tenemos la fórmula para el cálculo geométrico de las ruedas dentadas de cadenas de rodillo, que debemos llegar a una serie de parámetros fundamentales para lograr este objetivo, que sería, debemos tener los números de dientes, el paso de la cadena, el diámetro de los rodillos de la cadena, el paso transversal, número de hileras, la altura de la placa interior. Para continuar con las transmisiones flexibles, en este caso hablaremos de las transmisiones por correa, que las transmisiones por correa en su forma más sencilla consta de una cinta colocada con tensión sin dos poleas, que en este caso sería una matriz y una movida. Al moverse la cinta correa transmite energía desde la polea matriz a la polea movida por medio del rozamiento que surge entre la correa y las poleas. Estos son identificados los parámetros geométricos básicos de una transmisión por correa, siendo teniendo en cuenta la polea menor, la polea mayor, el ángulo de contacto en la polea menor y el ángulo de contacto en la polea mayor, distancia entre centros de polea, el diámetro primitivo de la polea menor y el diámetro primitivo de la polea mayor. Durante la transmisión de movimiento en un régimen de velocidad uniforme, el momento producido por la fuerza de rozamiento en las poleas será igual al momento motriz en el árbol conductor y al del momento resistivo en el árbol conducido. Cuanto mayor sea el tensado, el ángulo de contacto entre la polea y correa y el coeficiente de rozamiento, tanto mayor sea la carga, puede ser transmitida por el accionamiento de correas y poleas. Como puede ser comprendido, la transmisión por correa clasifica dentro de las transmisiones mecánicas con movimiento de rotación que emplean como fundamento básico para dar continuidad al movimiento. La transmisión por rozamiento con un enlace flexible entre el elemento motriz y el movido. Esta particularidad le permite algunas ventajas que posibilitan recomendar la transmisión por correa en usos específicos, como son la posibilidad de unir el árbol conductor al conducido a distancias relativamente grandes, funcionamiento suave, sin choque y es bastante silencioso. Tiene una facilidad de ser empleada como un fusible mecánico debido a que se presenta una carga límite de transmisión. Su diseño es bastante sencillo y su costo inicial de adquisición o producción es relativamente bajo. Uno de los inconvenientes, claro, también tenemos los inconvenientes principales de esta transmisión, que limitan su empleo en ciertos mecanismos y accionamientos. Tenemos que tener en cuenta las grandes dimensiones exteriores. Hay que tomar en cuenta la inconstancia de la relación de transmisión cinemática y las grandes cargas sobre los árboles y apoyo. También podemos decir que la vida útil de la correa es relativamente baja y sufre considerables pérdidas de potencia por fricción. Para continuar con la transmisión de correa flexible, nombraremos su clasificación, que gracias a la flexibilidad del elemento de tracción, la transmisión por correa admite una disposición relativamente arbitraria de los ejes de las poleas conductoras y conducidas y un variado número de poleas en la transmisión. Una forma de clasificar la transmisión por correa está basada en el esquema o disposición de las poleas y correas en el accionamiento. En un accionamiento por correa, el órgano de tracción es un elemento de suma importancia que determina la capacidad de trabajo de toda transmisión. Las correas se distinguen por la forma de la sección transversal, por la construcción, material y tecnología de fabricación. En función de la forma de la sección transversal, las correas de transmisión
Se clasifican como correas planas, correas trapeciales o en B, correas redondas, eslabonadas, dentadas y las correas nervadas o poli B. Para continuar con las transmisiones flexibles, en este caso le voy a hablar sobre las bandas, que se utilizan de ordinario para transmitir potencia entre dos ejes paralelos. Tales ejes deben estar situados a cierta distancia mínima. Dependiendo del tipo de banda utilizada para trabajar con la mayor eficiencia, las bandas tienen que tener las siguientes características, que pueden utilizarse para grandes distancias entre centros, debido a los efectos de deslizamiento y esturado que se producen en las bandas. La razón entre las velocidades angulares de los dos ejes no es constante, ni exactamente igual a la razón entre los diámetros de las poleas. Cuando se emplean bandas en B o trapeciales, es posible obtener alguna variación en relación de la velocidad angular. Si se emplea una polea menor con lados de carga por resorte, por tanto el diámetro de la polea es función de la tensión de la banda y puede modificársele cambiando la distancia entre los centros. Generalmente es necesario algún ajuste de esta distancia cuando se utilizan las bandas. El ejemplo de poleas escalonadas es un medio económico para cambiar la relación de la velocidad. Para concluir este tema sobre las transmisiones flexibles de potencia, debemos decir que de acuerdo a lo obtenido en el trabajo que se efectuó en este tema, hemos llegado a que los elementos flexibles de máquina son muy importantes y a la vez muy prácticos de usar, ya que dichos elementos constituyen a una familia de generadores de movimiento. A la hora de usar dichos elementos estaríamos en ventaja con respecto al tiempo, al trabajo que deseamos realizar. Un aspecto importante dentro de esta familia es la flexibilidad que éstas poseen, ya que podemos levantar, mover y disipar un cuerpo de tal manera que no se nos hace muy fácil y cómodo. A su vez son elementos esenciales de un movimiento de una máquina. También estos elementos se caracterizan por no ser todos generadores de todo tipo de movimiento. Hay que seleccionar un elemento idóneo para según el trabajo que se vaya a realizar. No todos pueden hacer la misma función y existen diferencias muy importantes en ello. Muchísimas gracias.